En San Lucas al Día fomentamos hábitos saludables y medicina preventiva. Recibir un diagnóstico de cáncer es una experiencia difícil y emotiva que puede desencadenar diversas emociones como tristeza, ansiedad y preocupación. Surgen muchas preguntas y decisiones importantes, entre ellas las opciones de tratamiento quirúrgico. La doctora Zuleika Díaz, cirujana de seno, nos orienta sobre los pasos a seguir y cómo cada paciente puede recibir un plan individualizado para lograr mejores resultados. Si te preocupa tu salud, en San Lucas al Día con Alexandra Malagón, somos tu alternativa de salud. Hoy desde el Centro Médico Episcopal San Lucas, una nueva era de salud. Hoy vamos a hablar en el programa de hoy específicamente sobre el diagnóstico. ¿Ya recibiste el diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué opciones para tratamiento quirúrgico tienes cuando recibes un diagnóstico de cáncer de seno? Y contamos con la presencia de la doctora Zuleika Díaz, que es cirujana de seno. Así que le damos la bienvenida a la doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora, para una mujer es devastador. La palabra cáncer hoy en día ya no es tan catastrófico como hace unos años atrás, pero es muy fuerte recibir un diagnóstico. ¿Cuáles son esos pasos inmediatos que deberíamos tomar antes de decidir una cirugía? Te dan la noticia, ¿qué hacemos? Pues mira, es bien importante que como mujer, primero que vayamos a fuentes que sean fidedignas en cuanto a lo que es la información sobre el cáncer de seno. No porque nos salga primero en Google quiere decir que esa es la mejor opción, ¿verdad? Debemos ir, por ejemplo, a la Sociedad Americana de Cirujanos de Seno y ahí podemos hacer también una búsqueda de los cirujanos de senos que tenemos a nuestro alrededor para de esa manera idealmente pues ir a un cirujano que esté especializado o que se dedique principalmente a hacer cirugías relacionadas al cáncer de seno. O sea que recibimos el diagnóstico, llegaron las imágenes, llegaron la confirmación, nuestro ginecólogo, la recomendación es buscar un cirujano específico dentro de tu zona que sea especializado en seno. Es correcto, eso es lo que deben hacer, ¿verdad? Hay muchos cirujanos generales que han dedicado su práctica a hacer cirugía de cáncer de seno. También hay cirujanos especializados formalmente en la cirugía de cáncer de seno. En la isla actualmente habemos 7 de ellos y eso lo pueden conseguir a través del website de la Sociedad Americana de Cirujanos de Seno. Ok, ¿y qué estudios de imagen o pruebas adicionales se deben realizar previo a planificar ya directamente la cirugía del seno? Pues mira, Alexandra, por lo general la paciente empieza con hacerse una mamografía, a veces empieza por una sonografía. Ambas herramientas son muy útiles y necesarias, una no sustituye a la otra. Lo otro que debemos hacer, a menos que seamos una mujer que tengamos unos senos grasos, que eso se sabe con la categoría de densidad en la mamografía. Si no es así, la mayoría de las mujeres que yo veo hoy en día tienen unos senos densos. Yo soy de las que piensa que nunca está de más hacerle una resonancia magnética a esas pacientes porque sabemos que tanto la mamografía como la sonografía pueden ocultar hallazgos que sean, ¿verdad?, relacionados a que el cáncer de seno sea más grande, por ejemplo, o que estén otras lesiones que no podemos ver claramente en los otros estudios de imagen. También hoy en día contamos con unas mamografías tridimensionales o tomosíntesis que ayudan también al radiólogo a ver más lesiones dentro de esos senos en la mamografía. O sea que estamos hablando de que hay que bregar con las técnicas actuales porque he escuchado algunas que yo ni siquiera había escuchado. Estamos hablando, eso depende del tipo de tumor, el tamaño, la genética. ¿Qué incide o influye para hacer este tipo de decisión? Pues mira, yo por ejemplo a toda mujer que tenga un seno denso le voy a hacer, aparte de la mamografía, la sonografía, una resonancia magnética, un MRI. Después de eso, ¿verdad? Si tenemos, como bien mencionas, un historial familiar de cáncer de seno o de cáncer de ovario en familia cercana, entiéndase su mamá, hermanas, tías, abuelas, está más que justificado hacerle una prueba genética. También es bien importante considerar
hacernos pruebas genéticas aquí en Puerto Rico, porque la realidad es que la mayoría de todas... Ese es el BRCA, el que llaman ese es el BRCA, el ¿verdad? famoso BRCA. Exacto. La mayoría de estas pruebas están basadas en resultados de las pacientes estadounidenses, ¿verdad? Y tenemos algo de herencia de allá, pero la mayoría de nuestra herencia viene de la cultura africana. Así es que es bien importante hacernos esa prueba genética, porque al tener una mutación que cause, ¿verdad?, ese cáncer de seno, también estamos predispuestas a otros tipos de cáncer y de esa manera pues los prevenimos, ¿verdad? Empezamos a buscarlos antes de que nos dé y alertamos a nuestros familiares inmediatos, ¿verdad? Esa es la otra parte importante de una prueba genética, compartirla con nuestros familiares para que ellos también se beneficien de hacerse la prueba y de evitar estas enfermedades en ellos o encontrarlas más temprano. Qué interesante. De verdad que es importante que las mujeres entiendan la importancia de estas pruebas, la importancia de prepararnos previo. Ahora tenemos una tecnología que no existía antes. Correcto. Ya podemos saber si mi mamá le dio, en el caso mío particular, yo me la hice la prueba genética porque 3 de las hermanas de mi papá fallecieron de cáncer de seno y yo esa era de parte de padre. Y cuando le dio a mi mamá, ahí yo dije, mira, hay que hacérsela de inmediato. Muy bien. Porque de esta manera es importante prevenir. La prevención en este tipo de cáncer es fundamental, doctora. Correcto. Y a uno le da miedo, ¿verdad?, enfrentarse a lo que pueda salir de esa prueba, pero tenemos que pensar que es mejor saber la información y poder actuar temprano con la información adecuada que seguir ignorándola, ¿verdad? Porque todos queremos vivir mucho tiempo. Es así. Pero ya vamos a hablar de la parte física y también emocional. ¿Cómo podemos preparar, cómo podemos ayudar a la paciente previo a la cirugía de forma física y emocional? ¿Cuáles son las recomendaciones como experta? Pues siempre es bien importante recomendarle a la paciente una dieta pues adecuada, balanceada, ¿verdad? Hay mucha preocupación en cuanto a consumir azúcar. Pues porque es verdad, está el hecho de que el cáncer se alimenta de azúcar, pero vamos, todas las células de nuestro cuerpo se alimentan de azúcar. Es todo el no caer en el exceso, ¿verdad? Tener una dieta balanceada que no sea alta en azúcar, no sea alta en grasa. Entonces, comer más vegetales, más frutas, ¿verdad?, que son fibra, hacer ejercicio, ¿verdad?, hacer algún tipo de meditación, de yoga. No es que tengas que ir a ningún lugar, puedes buscarlo tan fácil como en YouTube, ¿verdad?, y buscar relajarte. Sí, hoy en día, ¿verdad?, que están estos videos disponibles, que no es que tengas que conseguir un instructor e invertir. Y muchas veces la parte emocional, la parte de esa ansiedad que debe crear inmediatamente recibes el diagnóstico y más cuando ya se te pauta una cirugía de esta índole. Exacto. Yo siempre las motivo a que traten de buscar asistencia psicológica, ¿verdad? Aquí en el hospital contamos con una unidad excelente. También tenemos recursos alrededor. Muchas de estas pacientes hasta en las clínicas mismas que van lo tienen. Y muchas se cohíben de buscar asistencia psicológica. Yo sé que esto es un estigma, pero lo tenemos que ver como si tuviésemos diabetes o alta presión, ¿verdad? Y cualquiera que esté pasando por esta situación va a tener ansiedad. Y si padecemos de ansiedad, peor aún va a ser, ¿verdad? Es normal que suceda. El no buscar ayuda para mí es como tú misma hacerte más daño, ¿verdad? No buscar una ayuda de la que puedas ayudarte a pasar todo este problema, ¿verdad?, de una manera mejor y hasta conocer otras personas que están pasando por lo mismo que tú, ir a grupos de ayuda. De apoyo. Claro. Y la familia también incide mucho en cómo, o sea, si sabes que tu hermana, que tu esposa, las personas que nos están escuchando, tratar también de informarse de qué manera le pueden proveer herramientas para poderle brindar a esta persona ese apoyo que en este momento necesita. Correcto, a veces hasta transportación, compañía. Muchas veces es necesario ese par de orejas extras, ¿verdad? Esa otra persona que esté contigo, traten de que sea siempre la misma persona, cosa de que esa persona oiga, porque uno se pone nervioso. Yo estoy segura que después que yo le digo a alguien que tiene cáncer de seno, después de ahí borran, no oyen más nada. Y lo más interesante, doctora, y qué bueno que usted lo dice por experiencia, que el médico te dice, ¿tienes alguna pregunta? Y tú estás en el limbo
y después tú sales de allí y tienes todas las preguntas. Correcto, yo les digo, mira, ahora a lo mejor no tienes preguntas, pero si empiezan a surgir, anótalos en una libreta y en la próxima visita que venga, las traes. Y trata, ¿verdad? Yo siempre trato de que la paciente, si está acompañada, que pase con un familiar o con ese acompañante para que oiga también lo que estoy explicándole y pues le pueda recordar a la paciente lo que hablamos, ¿verdad? Porque pues honestamente no se van a acordar. Los nervios siempre están ahí. Y ya hablamos de la cirugía, ya tenemos la cirugía pautada. ¿Qué tiempo de recuperación promedio tiene este tipo? ¿Qué puede esperar? Tengo que estar un mes. Tengo que un poquito de información sobre la recuperación, doctora. Me interesaría compartirla con el público. Claro que sí. Yo siempre las oriento que ellas tienen que contar con que van a estar un mes sin hacer fuerzas. Y sin hacer fuerzas quiere decir no lavar, no planchar, no cocinar. No hacer oficio. No hacer nada, ¿verdad? Sobre todo la paciente que se va a hacer una reconstrucción de inmediato, ¿verdad? Si ellas se ponen a guiar, por ejemplo, antes de tiempo, ese material prostético que se le pone, que se llama un expansor, se puede potencialmente mover de lugar y entonces la reconstrucción no quede tan bonita, ¿está bien? Pueden sangrar, entonces si sangran, ha habido veces que hay que volver a llevarlas a sala de operaciones para vaciar ese sangrado, ¿ok? Entonces, pues mira, a uno le da ansiedad porque uno quiere, hay gente que es bien activa y uno quiere estar haciendo cosas y se vuelve loca en la casa sin hacer nada. Pues mira, ese es el momento para tú buscarte el libro que te querías leer y no te has terminado de leer. La serie que querías ver. Terminar, ¿verdad? Todas esas series que empezaste y no has visto, buscar el palabragrama, ¿ok? Pero es el tiempo para dedicártelo a ti y tienes que estar quieta porque si no, créeme que si fueron 4 que tenías que estar sin hacer nada, van a ser 4 más porque te atrasaste y no te cuidaste. Wow, así que ya lo saben, tienen que tranquilita, quieta, recuperación total y obviamente que las mimen y las apoyen en la casa para que puedan disfrutar esta etapa de una manera tranquila y digo disfrutar porque a veces ese tiempo es necesario. Correcto. A veces vemos como algo malo. Y puede ser que ese momento tú lo necesites para ti, para asimilar los cambios que hay en tu cuerpo, para aceptar y ver que ya empieza una nueva etapa. Y tiene que cambiar también un poco de que no sea solamente esto me pasó, ¿por qué me pasó? Sino empezar a decir, pues mira, voy a tener este espacio que quizás no tuve en un momento dado y ahora tengo estas 4 semanitas para mí. Correcto, y darle la oportunidad a que la gente que te quiere, que está a tu lado, te pueda ayudar, ¿verdad? Y te dé esa asistencia emocional, física, ¿verdad? Déjate cuidar, déjate querer. Déjate querer, así dice una canción de mi marido, así que déjense querer y descansen durante este proceso. Y los efectos secundarios o complicaciones que se manejan más comunes en este tipo de cirugía. Pues por lo general es alguien que sangra. Desgraciadamente, el sangrado es algo que ocurre y que cuando llevamos a esa paciente a sala de operaciones nuevamente para sacar esa sangre de ahí, no encontramos la fuente de dónde fue ese sangrado. Y eso surge por lo que hablamos anteriormente, que se ponen a guiar, claro, se ponen a moverse, a hacer fuerza. Se ponen a hacer fuerza, se toman o se comen algo que no deben comer, ¿verdad? Yo les digo que en ese tiempo no coman cúrcuma, remolacha, jengibre, porque esos alimentos pueden causar sangrado. Y estarse quieta, ¿verdad? Estarse quieta, porque a veces tú piensas, ay, yo coger el café allá arriba, no va a pasar nada, ¿no? Hiciste el estirón y ahí. Incluso yo tengo el caso de una amiga, y lo quiero compartir ahora que estamos hablando del tema, que ella tiene el pelo bien largo y entonces empezó a levantar los brazos para hacerse el moño y aunque usted no lo crea, por peinarse antes de tiempo, tuvo unas complicaciones que terminó casi 3 meses. Se le abrieron las heridas, fue una cosa terrible. Así que recomendación, hasta para peinarse, pida ayuda. Exacto, es algo que es todo lo que tú haces en la vida normal. Tú piensas que no, ay, yo coger esto no me va a pasar nada. Pues la realidad es que sí. Y entonces, como bien dijiste, ¿verdad? ¿Qué haces? Pues te atrasas en la recuperación, tienes que volver a empezar y además no sana tan bonito muchas veces como hubiese sanado si no te hubieses descuidado. Quietecita. Bueno, pues ya pasaron los días, las semanas que tenemos que descansar. ¿Qué tipo de apoyo, vamos a decir, de consejos para poder retomar la vida cotidiana, la actividad física paulatinamente? O sea,
¿Qué recomendaciones damos, doctora? Eso es lo importante, que podemos tener una vida normal, pero tenemos que hacerlo poco a poco. La gente que, por ejemplo, iba al gimnasio, pues puede regresar al gimnasio, pero no puedes pretender hacer la rutina que hacías antes con el mismo peso que hacías antes de la nada. Tienes que empezar poco a poco. Y hay gente que se frustra, sobre todo las personas que son bien activas y lo ven como un atraso en su entrenamiento o en su físico, pero realmente lo tenemos que ver como algo que tuviste que hacer para estar mejor y que eso no va a ser ningún atraso, es emocional el atraso realmente. Pero puedes volver a tener una vida normal. Sí tienes que tener ciertos cuidados, ¿verdad? Por ejemplo, las pacientes que requieren cirugía en la axila porque su cáncer fue invasivo, pues esa paciente está propensa a que ese brazo se hinche o le dé el linfedema. Esas son las pacientes que le decimos que vigile ese brazo siempre, que si notan alguna picadura, alguna cortadura, algún barrito que se le inflama y se le ponga rojo, cualquier señal de infección en ese brazo es una alerta para acceder, ¿verdad?, a tu médico más accesible, pedirle que te dé antibióticos por boca y evitar que eso vaya a desatar el linfedema. También le tendemos a decir que evite pinchazos en ese brazo, que no le pongan suero, no le saquen sangre. En realidad lo que queremos es evitar cualquier foco de infección en ese brazo porque es lo que hemos visto que más rápido desata el linfedema. Si tenemos el otro brazo bien, pues utilicen el otro brazo, ¿verdad? Trate de evitar pinchar ese brazo para no tener complicaciones a lo largo. También sentido común en muchos aspectos. Muchas veces, como usted bien estaba explicando, las mujeres somos bien activas, las mujeres estamos, yo lo digo por mí, que yo no me quedo quieta. Muchas veces creemos que sí podemos y muchas veces, yo estoy bien, no importa, y no entendemos que este proceso requiere físicamente mucho cuidado. Correcto, lo vemos a veces como que estamos perdiendo independencia si dejamos que otros nos ayuden y realmente es un momento para, pues, desgraciadamente ceder, ¿verdad? Y estarnos quietas para evitar problemas y después tendrás tiempo de volver a hacer todo lo que querías hacer poco a poco. Y a nivel emocional, el retorno, el tratar de retomar a la vida, muchas mujeres se sienten mutiladas, muchas mujeres no pueden tener una reconstrucción al momento, hay unas que tienen que pasar procesos incluso de meses. ¿Cómo podemos como familia, como apoyo, darle ese apoyo emocional? ¿Qué recomendaciones en ese aspecto, tanto para el paciente como para la familia, qué podemos hacer para retomar ya más allá de lo físico a nivel emocional? Claro, pues mira, es bien importante tratar de ponerlos en el lugar de esa persona porque nunca vamos a entender lo que pasa por la mente de la otra persona, ¿verdad? Yo como doctora, pues tan pronto la veo después de la cirugía y si ella no se pudo hacer una reconstrucción, le ofrezco el brasier y la prótesis, ¿verdad? Que es el saquito de seno que se pone en el brasier. Les explico que hay que esperar un mes para que la herida esté sellada y se lo puedan poner, pero mientras tanto se pueden poner alguna toallita en el brasier para disimular, ¿verdad? Y pues desgraciadamente es bien importante el apoyo de la familia, el no ignorar que la paciente tiene un problema, quizás no señalarlo tanto, ¿verdad? Porque hay pacientes que se sienten cómodas pues no poniéndose nada ahí, pero si lo quieren hacer, pues uno tratar de buscarle alternativas para que lo hagan. Motivarlas, algunas de ellas son candidatas luego para hacerse la reconstrucción. Y si eso es así, pues motivarlas a que lo hagan, porque algunas no quieren hacerlo por no someterse a otra cirugía, que yo entiendo, ¿verdad?, que no es lo que uno desea. Pero también uno tiene que sopesar cuánto esto me está afectando en mi vida. Si emocionalmente cada vez que yo como paciente me miro en el espejo me afecta. Ahí vamos a la autoestima. Y yo he tenido experiencia con amigas y realmente, bueno, mi amiga hermana pasó por el proceso hace unos años y aprendí mucho de cómo ayudarla. Incluso la acompañé a que le tatuaran el pezón, y lo digo y de verdad que porque ya la mujer se afecta, las mujeres estamos constantemente siendo juzgadas, siendo evaluadas, nos están mirando. Para la mujer, doctora, la apariencia física va de la mano de estar tranquila, de estar feliz, y es importante que usted entienda que hay una mutilación, es real, que quizás necesites un tiempo para verte en el espejo y aceptar que hubo cambios,
pero esas heridas te hicieron más fuerte, sobreviviste a ellas. Correcto. Eso siempre es bien importante, ¿verdad? El ciclo familiar, sus amistades, apoyarla y como tú bien hiciste, pues acompañarla en lo que ella decida hacer, pero que sepa que tiene alternativas, ¿verdad? Y que no debe sentir miedo si después ella necesita por sí misma, pues sentirse mejor y verse mejor y hacerse una reconstrucción o hacerse el tatuaje de Sariola y ese pezón. Y aquí para mí lo más importante es la paciente, ¿verdad? A mí lo que me importa es la opinión de la paciente, sí escucho la opinión de sus familiares, pero siempre se los recalco. ¿Qué tú quieres hacer? Porque la paciente eres tú, cómo tú te sientes más feliz, más tranquila. Claro que sí. Y hablando de avances, hemos hablado de nuevas técnicas, de nuevos procedimientos que nos pueden asistir al momento de tomar la decisión de una manera más asertiva y más informada. Pero usted como especialista, ¿qué ve venir? ¿Qué avances se están ponderando para mejorar estos resultados, sobre todo en el procedimiento que es tan invasivo para la mujer? Y cómo mejorar también los resultados estéticos, porque va de la mano, acabamos de hablar un poco sobre eso. ¿Hay algo nuevo que se vislumbra, que están pasando nuevas técnicas? Pues mira, honestamente, en la cirugía de cáncer de seno es una de las ramas en que siempre se ha tratado de hacer más, pero con menos, ¿verdad? De ser menos invasivo. Desgraciadamente, pues de lo mejor que podemos hacer cuando tenemos que remover el seno, pues es siempre hacer la herida más pequeña, ¿verdad? Lo más cosméticamente bonito. Una herida que va bien, que la paciente ni se la nota, es la herida vertical inferior para poder luego sustituir a través de ahí el contorno. O sea, que no es el ancla, la famosa ancla ya no. El ancla se utiliza más bien cuando se hace una reducción de seno, ¿verdad? Hay pacientes que hay que hacerle reducción del tamaño y reconstruirla también. Pero vamos a hablar de una paciente que tiene una copa B, una copa A, que se puede sacar el seno y ponerle el expansor y que no requiere, ¿verdad?, una reducción. Pues uno puede escoger ese tipo de herida que es inferior vertical debajo de la areola. Yo les digo a las pacientes, no te la vas a ver porque cuando tú te miras hacia abajo tú no te la ves. Para vértela te tendrías que parar de frente al espejo. Y pues obviamente, ¿verdad?, tener un cirujano plástico en ese momento para hacer la reconstrucción. A lo otro que nos hemos movido es a eliminar la cirugía de la axila en las pacientes que son candidatas, ¿verdad? No todo el mundo es candidata para evitar la cirugía de la axila, dado que esto es un componente importante para saber el estadio de la enfermedad. Pero sabemos que a cualquier paciente que le tengamos que hacer cirugía de la axila, aunque le saquemos solamente un ganglio linfático, la dejamos a riesgo de que le dé linfedema, el hinchazón del que le estábamos hablando. La del brazo, que ahí es que le ponen como si fueran un tipo de manga que aprieta. Correcto, le ponen, es como yo lo comparo con las medias, sí, las medias que nos ponemos en las medias de en las piernas de compresión cuando viajamos o cuando se nos hinchan los pies al final del día. Pues lo mismo se le pone en el brazo a aquellas pacientes que empiezan a desarrollar linfedema. Y desgraciadamente el linfedema es una cosa que una vez ocurre no tiene regreso. Sí puede empeorar si la paciente no se lo trata. Así es que todo el mundo teme que la paciente desarrolle linfedema. Eso nos estamos moviendo a evitarle la cirugía de la axila a aquellas que son candidatas, y también hay pacientes a las que hoy en día se les puede evitar dar radiación al seno, porque cuando hacemos una cirugía parcial, sí, ¿verdad? Esa parte quería que tocáramos ese tema, porque muchas personas dicen, ok, después que ya le hacen la reconstrucción, todavía viene la radiación, todavía viene la quimio, todavía pasan procesos posteriores a lo traumático de la cirugía per se. Correcto. Hay pacientes a las que no podemos evitarle la radiación, aunque le hayan dado quimioterapia, ¿verdad? Y hay pacientes a las que le podemos evitar la radiación. Entonces estamos moviéndonos también hacia eso, porque obviamente pues la radiación tiene sus beneficios, pero también tiene sus daños. Bueno, doctora, ya estamos en la parte final del programa. El tema está interesantísimo y sé que muchas personas están pendientes de cada pregunta, pero me gustaría un mensaje. ¿Qué le diría a una mujer recién diagnosticada que se siente abrumada con la palabra cirugía?
Pues mira, yo siempre, ¿verdad?, les explico que esto, gracias a Dios, ha mejorado, como tú bien dijiste, muchísimo, que hay muchos avances en el tratamiento de cáncer de seno, que lo importante es que ya que sabemos lo que está pasando, tomar acción, no echarnos hacia atrás, buscar ayuda si la necesitamos emocionalmente, compartirlo con nuestros familiares, hacernos esa prueba genética para saber toda la información y compartirla con nuestros familiares. Y pues la cirugía hasta ahora, ¿verdad?, sigue siendo necesaria. Puede que de aquí a 10 años no nos tengamos que operar por cáncer de seno, pero hoy en día aún sigue siendo necesaria. Hay pacientes que tienen unas condiciones médicas, ¿verdad?, fuertes, que no podemos llevarlas a operar y esas le damos tratamiento y no lo operamos, pero eso no es la mayoría de las personas. La mayoría de las personas se pueden operar. ¿Verdad? Esto es cuestión de uno entender que eso es lo que necesitamos para estar mejor, buscar qué es lo que a ti te va a hacer sentir más tranquila y más feliz y, ¿verdad?, pedirle a Dios, a aquellos que creemos en Dios, que nos ayuden y buscar esa asistencia a nuestro alrededor. Claro que sí, ponerle en las manos del Señor. Pues muchísimas gracias, doctora. De verdad que ha sido un privilegio tener a la doctora Zuleika Díaz, cirujana de seno, que son de las 7 que hay en Puerto Rico y está aquí en el Centro Médico Episcopal San Lucas para todos ustedes. Nosotros tenemos un nuevo programa el próximo sábado, así que los esperamos. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. San Lucas al Día con Alexandra Malagón fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y personal del Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llame al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.